Un saludo, amigos. Vengo a hablar de la nación política. Trataré de explicar en qué consiste este concepto de nación política, a diferencia de otros como nación racial, étnica, lingüística, cultural o cualesquiera otras que mencionan muchas veces nuestros políticos y nuestros periodistas. Iré poniendo ciertas fotografías de personajes a los que haré alusión a lo largo del vídeo. El título de este vídeo es La nación en peligro. Me refiero, claro está, a la nación española, pues por culpa de unos sediciosos en Cataluña y en el País Vasco está corriendo un grave riesgo. Además, los planes de estos sediciosos están siendo secundados nada menos que por la presidencia de la nación española. El proceso de gestación de una nación política, recuerda Gustavo Bueno, guarda similitudes notables con la formación del cuerpo místico de Cristo en las consideraciones teológicas. En consonancia con las palabras del apóstol San Pablo, que proclamó: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Gálatas 3:28, pueden vislumbrarse paralelos en momentos cruciales de la historia. Danton, que asistió al nacimiento de la nación francesa, pudo decir algo semejante: ya no existen normandos, corsos, burgundios ni galos, somos todos franceses. De manera análoga, al establecer la nación española, pudieron afirmar los constituyentes de Cádiz: ya no hay castellanos, catalanes o navarros, sino únicamente españoles. Así se traslucía claramente en la Constitución de 1812. En cierto modo, lo dejó dicho también el poeta portugués Luís Vaz de Camões, del siglo XVI. Dijo: portugueses y castellanos, todos españoles. Estas reminiscencias, algunas de ellas muy importantes de índole religiosa en el ámbito político, no son mera coincidencia. En gran medida representan transposiciones de conceptos teológicos, aunque ahora no interesa mostrarlas más de lo imprescindible. Es evidente, no obstante, que para dar vida a la nación francesa se hizo imperativo dejar atrás los linajes galos, normandos y demás que conformaban la población de Francia, o los variados orígenes de los habitantes de España como castellanos, andaluces, catalanes y navarros. Se hizo imperativo dejar atrás las naciones raciales o étnicas, para que la nación política ofreciera a todas ellas un terreno nuevo, una organización política de nuevo cuño de la que todos, con independencia de su condición, fueran clérigos, campesinos, burgueses o nobles, convergieran como miembros igualitarios en un nuevo poder soberano, el poder del pueblo, fundando la democracia moderna. Esta nueva sociedad política recogería el legado del pasado, pero no se contentaría con ello, en contraste con la nación étnica o racial que los secesionistas vascos, corsos o catalanes intentaban e intentan erigir, la cual mantiene fronteras divisivas. Será una entidad política de todos, al menos en proyecto. No es necesario decir más para comprender que nuestros gobernantes de un signo u otro, particularmente Pedro Sánchez en la actualidad, parecen inclinarse más por lo racial y étnico, que ellos cifran en la lengua, catalana, vasca, gallega, como si la lengua indicase origen o pertenencia. Si así fuera, los hablantes de español podríamos reclamar como nación casi toda América. Lo mismo podrían hacer los hablantes de inglés. Pero dejemos esto ahora. Esta nueva clase de sociedad política, la nación política, no se entiende solamente a partir de una idea teológica, a la que ciertamente está vinculada a través de los escritos de Mariana, Suárez o Belarmino, los verdaderos creadores en la distancia de la idea del pueblo como origen del poder, es decir, de la teoría democrática actual. Ni siquiera se entiende como opuesta a ella. Su novedad no tiene que ver con el hecho de haber dejado atrás la idea de Dios como fundamento u origen del poder, como sucedió con las monarquías anteriores, que veían al rey como vicario de Dios en la tierra. Así se pensó bajo el régimen de monarquía absoluta en Francia y en Inglaterra. Ya en otras ocasiones habían pasado cosas semejantes en la historia.
Fue así, por ejemplo, en la democracia ateniense de Solón, Clístenes, Efialtes e incluso Pericles. Allí se entendió que el origen del poder estaba en el demos, pero esto no bastó para pensar que Atenas era una nación, porque allí subsistieron las diferencias tribales, las de clase, las habidas entre los atenienses y los metecos, entre los esclavos y los libres, entre los hombres y las mujeres, etc. Estos no eran ciudadanos, politai. La República de Platón también asigna el poder a una clase con exclusión de las demás, lo que no era otra cosa que seguir el modelo reinante en la realidad. Luego tampoco su sociedad perfecta es una nación política. La nación política es novedosa por otros motivos, porque mientras en las demás sociedades el poder político ha sido propiedad de un grupo, una casta, una familia o una clase, e incluso una raza, con exclusión de todas las demás que aceptaban y veían como algo natural esta exclusión, y no se les pasaba por la cabeza, ni siquiera a Espartaco, subvertir ese ordenamiento. En una nación política se niega el monopolio del poder político como propiedad de una sección de la sociedad. La novedad de una nación política está en negar las aristocracias de sangre o de dinero y en afirmar a todos los individuos como sujetos únicos de la soberanía. Todos tienen, por tanto, derecho a ejercer esa soberanía, que no es de nadie más que de ellos. Puede objetarse que fueron las burguesías ascendentes las que, para granjearse el apoyo de todas las demás clases, particularmente las más desprotegidas, en su lucha contra la nobleza y el rey, extendieron el derecho a la soberanía a todos por igual. Puede objetarse también que este derecho no garantizaba la igualdad, la libertad y la fraternidad de los miembros de la nación más que sobre el papel de la ley. También que durante mucho tiempo los que carecían de renta quedaron excluidos por principio, aunque podían participar con pleno derecho si llegaban a adquirirla. También quedaron excluidas durante mucho tiempo las mujeres, hasta el general de Gaulle en Francia, hasta la Primera República en España, el 1 de octubre de 1931, con oposición, dicho sea de paso, de las izquierdas, que pensaron que las mujeres votarían en masa a la derecha. Se trataba de limitaciones evidentes, pero de limitaciones que la propia comunidad política, la nación, tenía que combatir mediante la escuela y el empleo si había de permanecer fiel a su proyecto original. Puede admitirse que estas nociones, estos proyectos pudieron servir a veces para enmascarar una explotación de los débiles apenas diferente de la del antiguo régimen, como Marx se encargó de demostrar. Pero pese a todo, la idea de nación no pertenece al grupo de las ideologías, aunque así lo diga Marx, porque la exclusión de las aristocracias y la inclusión de todos los ciudadanos en el cuerpo político es mucho más que un mero juego de disfraces, como Marx, se empeñó en mostrar. De ello es prueba, por ejemplo, el hecho de que los términos en que el manifiesto comunista había dibujado la lucha de clases hubieron de ser reformulados cuando se comprobó ya en la Primera Guerra Mundial que la unión entre proletarios de distintas naciones era casi inexistente frente a la unión de proletarios y burgueses de una sola nación. Esta prevaleció, por tanto, sobre la lucha de clases marxista. En realidad, la nación, como refundición de las naciones étnicas, tribus, familias, etc., en una estructura superior, fue su refutación terminante. Y esta estructura superior es lo que hoy corre gravísimo peligro en España, razón por la que todos los demócratas tienen el deber de resistirse, porque puede suceder que vuelva a nosotros la tiranía, cediendo demasiado lo que no se debe ceder. Nuestras libertades, escritas en un texto que es la Constitución de 1978. Y hasta aquí quería llegar. Un saludo, amigos.